Los niños con inmunodeficiencias primarias deben tener especial cuidado para preservar su salud y más en estos tiempos de coronavirus. La Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica ha realizado una serie de recomendaciones sobre este asunto. Vamos a hablar con Elena Seoane de esta asociación. Muy buenos días, doctora. Bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias. ¿En qué casos recomiendan que los niños no vayan a clases presenciales? Bueno, solo un grupo muy específico de casos con niños que tienen inmunodeficiencias graves. Estaríamos hablando de pacientes con inmunodeficiencias combinadas, de pacientes que tienen un número de linfocitos que son unas células de las defensas que tienen menos de 200, pacientes que han estado sometidos a tratamientos quimioterápicos muy potentes o trasplantados justo después del trasplante, o niños con patología pulmonar e inmunodeficiencia. Quiero decir, no todas las inmunodeficiencias han de quedar en casa. Algunas pueden estar con su tratamiento perfectamente controlados, yendo a clase, manteniendo las recomendaciones básicas del uso de mascarilla, el lavado frecuente de manos, también el distanciamiento. Eso es fundamental. ¿Cuáles son las causas de inmunodeficiencia en los más pequeños? Bueno, ha mencionado algunas, pero me gustaría, por favor, que detallara. Sí. Las causas más frecuentes de inmunodeficiencia son causas secundarias. Vamos a ver. Causas primarias, que serían las que se heredan, ¿no? O las que nacemos con ello. Y hay fenómenos como serían tratamientos fuertes inmunosupresores, como un paciente que está sometido a un trasplante, o tal, que son los pacientes que son más frecuentes que las primarias, pero que en realidad tenemos muy bien controlados y bien manejados y mucha experiencia. Claro. ¿Los niños asmáticos, doctora, están dentro del grupo de riesgo del coronavirus? No, en absoluto. Los niños asmáticos, manteniendo bien su tratamiento, haciendo perfectamente sus tratamientos de bases, no tienen mayor incidencia que cualquier otro niño sano de infectarse o mayor riesgo de infectarse por coronavirus. Claro. Pero ¿estos niños deberían vacunarse según su criterio contra la gripe? Sí. Estos niños asmáticos, de hecho, se recomiendan que se vacunen anualmente del virus de la gripe, sí, sobre todo porque si se pillan la gripe es una patología que afecta a las vías respiratorias y pueden que se exacerbe el cuadro asmático. Claro. ¿Y también los que tienen inmunodeficiencia deben vacunarse contra la gripe? Sí, porque al final los pacientes con inmunodeficiencias les suele fallar siempre, entre comillas, no las más graves, una vía de la inmunidad. Entonces se utiliza la vía restante que queda para que genere la respuesta que necesitamos para que le proteja. Claro. Doctora, ¿cómo pueden los padres diferenciar entre un catarro, una gripe y la COVID-19? Bueno, justo en la página tenemos colgado un algoritmo que es muy interesante, si se quieren meter, está para difusión general de la sociedad de la SICAP, pero básicamente sería que el resfriado común viene con mucha afectación nasal, mucha mucosidad, estornudo, picor de nariz, todo muy alto. La gripe y poquita fiebre. La gripe suele ser una fiebre muy alta, mayor quebrantamiento del niño, dolores musculares, no asocia tanto componente nasal y ningún tipo de no tiene por qué llevar estornudos, asocia dolor de cabeza. Y sí podríamos ver lo que sería la infección por el coronavirus nuevo, que se está viendo cuadros de tos más seca, con fiebres muy alta, a veces asocian dolor abdominal, diarrea. Sí. Respecto a los estudios que están saliendo sobre la incidencia de coronavirus en la población infantil y su capacidad de contagio, ¿está demostrado, ustedes tienen datos sobre si los pequeños tienen menor carga viral que los adultos? Bueno, a ver, primero decir que aunque nos parezca que llevamos siglos de pandemia, llevamos poquísimo tiempo y que en realidad cuando vemos los estudios de seroprevalencia, al final, aunque vemos muchos casos positivos con PCR, no sabemos cuánta población real ha estado expuesta si nos basamos en los estudios de seroprevalencia. Para sacar cualquier evidencia científica, poder dar un dato sobre eso, tendríamos que tener un número de población mayor infectada. No lo sabemos en realidad, pero no parece que los niños sean los verdaderos transmisores.
Ujú. Bueno, una pregunta que se hacen también muchísimos padres sobre cómo se pilla un catarro. Caminar descalzo, las corrientes de aire, el pelo mojado, ¿nos puede traer ese catarro? Bueno, la mayoría de los catarros son producidos por virus comunes como el rinovirus. Y bueno, estos llevan periódicamente, estacionalmente, se reactivan y no es exactamente así, pero sí que es verdad que el rinovirus necesita para replicarse que una temperatura de unos 33 grados, pero que esa justa la tiene a nivel de la nariz, porque es una zona distal donde la temperatura corporal es más baja. Pero no quiere decir que por andar descalzo te vayas a coger. Has debido de tener a alguien cerca que te haya transmitido este rinovirus. También decir que del resfriado común y de los catarros comunes, un 10% son producidos por coronavirus, o sea que nuestro sistema inmune ya sabe trabajar con este virus también. No es este tipo de coronavirus, pero ha estado entre nosotros ya desde hace mucho tiempo. Claro, doctora Seoane, además de las recomendaciones anti-COVID que debemos mantener todos, los niños con enfermedades respiratorias crónicas deben tomarse siempre la medicación necesaria. No hay que olvidarse nunca de esto. Esto es fundamental y más en un momento donde los hospitales estamos sobrecargados, donde se aconseja la telemedicina al máximo. Sí, hay que ser muy responsable de que los papás, sobre todo, y aunque nuestros papás están muy concienciados, tanto los papás de pacientes asmáticos como las inmunodeficiencias, imagínate, en seguir perfectamente las pautas terapéuticas que le da su especialista, sus tratamientos de base, si ha de llevar el inhalador de rescate al colegio, el paciente alérgico que sufre anafilaxias por alergia a algún alimento ha de llevar su adrenalina y tener su adrenalina en el colegio. Esto es fundamental. ¿Qué factores pueden desencadenar síntomas respiratorios que compliquen las patologías? Bueno, desde que haya un alto nivel de contaminación, pues por supuesto estar expuesto al tabaco, es algo que debe estar proscrito en una casa de cualquier persona sano, pero cuanto más si tenemos un paciente o un niño con patología respiratoria y por supuesto el no tomar la medicación. También las infecciones virales pueden hacer que inflame más la vía aérea y produzca mayor hiperreactividad, ¿no? Claro. ¿Y qué tipo de información deben llevar los padres al colegio sobre estos pequeños? Bueno, la información es fundamental que esté muy clara, concisa y detallada. Esto en un informe de su especialista donde pone exactamente si es un paciente de riesgo o no es de riesgo, si necesita medicación de rescate, cómo lo debe hacer, si es un paciente que no va a ir al colegio, yo hago un informe específico donde digo que creo que se recomienda que tenga escolarización en domicilio, que se le puede mandar durante una temporada y siempre viendo la situación en la que se encuentra la comunidad, la situación epidémica. Si mejorara, a lo mejor es posible que hasta los niños que estamos limitando mucho la asistencia al colegio se pudieran incorporar. Claro. Doctora Seoane, para terminar, le voy a pedir una recomendación a los padres sobre el uso de mascarilla en los más pequeños. ¿Cuáles son las más adecuadas y cómo hay que, digamos, facilitarle la vida a los niños con mascarilla? Bueno, lo importante de la mascarilla es que se lleve puesta y es fundamental. Y os sorprenderíais cómo los niños normalizan las cosas que a nosotros nos parecen más abigarradas. Nos llamaba la atención el comportamiento de los niños en el colegio y cómo los padres se agolpaban en las... bueno, siempre ha pasado, ¿no? Los papás nos ponemos en la puerta a ver cómo nuestros hijos van entrando. Y es verdad que los niños normalizan, se ponen su mascarilla. Son fundamentales que lleven las mascarillas, las que están recomendadas por el Ministerio. Son fundamentales. Y para pacientes, solo para algunos pacientes que ya se lo decimos sus médicos, deben de llevar una de protección individual, ¿vale? Que sería la FP2, pero serían en casos puntuales. Por lo demás, las mascarillas higiénicas recomendadas con las normativas que nos tiene en la página puesta al Ministerio. No valen cualquiera, pero sí que es verdad que se usen el tiempo y se recambien con las pautas que nos pone el fabricante.
Pues doctora Elena Sebane, muchísimas gracias por atender a Castilla-La Mancha Despierta y muchísimas gracias por todos estos consejos y por su trabajo. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes y por dar la oportunidad de dar difusión a este tipo de patologías. Muchas gracias.